Los clips de video presentados a continuación en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sin embargo, cabe recalcar que los sucesos presentados están tomados de una historia real. La confianza entre padres e hijos es indispensable para mantener una relación estrecha, pero sabemos que a veces es difícil generar confianza entre padres e hijos y que en muchas ocasiones se da por sentado que los hijos son honestos con sus padres y por tal motivo confían ciegamente en ellos. Sin embargo, la realidad es que nuestros hijos prefieren compartir sueños, inquietudes y pensamientos con sus amigos más que con sus padres. Ser padre no es una tarea fácil, ser hijo tampoco lo es. Esa pequeña brecha de relación entre padres e hijos es un punto detonante en el núcleo familiar. Los padres con ganas de imponer al mismo tiempo de enseñar y los hijos queriendo experimentar otras cosas. Esta es una historia que nos enseñará que no existe nada ni nadie más que te ame mucho más que tus propios padres. Samantha y Andrew Wilson estaban en pleno proceso de divorcio. Habían tenido solo 4 años de matrimonio, pero ninguno soportaba estar en la presencia del otro, por lo que apuraron todo el proceso, pues él era un fiscal y ella una jueza. Conocían todos los aspectos legales y estaban listos para firmar los papeles. Andrew no aguantaba mirar a Samantha, pues por ella había abandonado gran parte de sus sueños y se había conformado con ser profesionalmente inferior, pero nunca le molestó hasta que ella salió embarazada y en cada momento le repetía que él era un inútil, que no traía suficiente dinero a casa y tranquilamente podría criar a su hija sola. Aquello dañaba su ego de hombre, por lo que no dudaba en contestarle de forma muy malintencionada. Pero por más que ambos ansiaban separarse, había alguien que los unía de por vida, su hija de tan solo 2 años, Scarlett, una dulce niña, quien no sabía qué era lo que realmente estaba sucediendo con sus padres, pero aquello era otra lucha legal, pues Andrew quería quitarle la custodia a Samantha, cosa que ella no permitiría. Esta pareja, pronto a estar divorciada, se enfrentó muchas veces en la corte para decidir qué padre tendría más tiempo con la niña. Todos sabían que siempre todo estaba a favor de la madre, pero Andrew hizo todo lo posible para desacreditarla. No dejaría que una persona egoísta criara a su hija, pero por más que lo intentaba, no parecía llegar a ningún lado. Pasaron algunas semanas en las que la niña pasaba tiempo con sus padres, pero separada, pues Andrew ya se había mudado a su propio departamento, en el que había implementado una habitación para su hija. Miles de veces Samantha intentó llegar a un acuerdo con su pronto ex esposo, pero él no cedía. Quería la custodia completa de su hija. El juez encargado del caso ya estaba cansado de ver a ese par en su juzgado, pues lo único que hacían era pelear. Pero un momento lo cambió todo, pues aquel día Scarlett iba a pasar el día con su papá y Andrew vio que la niña tenía moretones en sus piernas, algo que le pareció muy raro y le preocupó, pero en lugar de llevar a su hija al hospital, lo usó como una forma de evidenciar que Samantha era una mala madre, al dejar que la niña se hiciera daño o incluso peor, porque tal vez ella misma era quien le estaba haciendo daño. Aquellos hematomas no fueron la primera vez que Andrew los vio y realmente le empezó a preocupar y estaba seguro de que aquello haría que ganara la custodia. Pero Samantha tenía su propia defensa, pues ella también los había notado cuando su hija llegaba a pasar tiempo con su padre, por lo que preparó pruebas contra él. Llegado otra vez el día de una sesión con el juez, ambos padres presentaron las mismas pruebas del posible maltrato que ambos padres podrían estar causándole a la niña. La jueza, al ver eso, simplemente se quedó callada por algunos minutos y le dijo a ambos: todo este caso es una pérdida de tiempo. Esto no es por la custodia de su hija, sino para que alguno de ustedes sea el ganador. Su hija tiene heridas en las piernas y ustedes lo usan como pruebas para este caso. Ni siquiera se les ocurrió que algo grave le puede estar sucediendo a la niña. Así que váyanse de mi corte y lleven a su hija al médico, antes de que determine el caso como negligencia por parte de los dos. Aquello dejó impactados a los dos padres, quienes no podían creer que estaban tan enfocados en ganar la custodia, que perdieron de vista lo más importante, la seguridad de su propia hija.
por lo que rápidamente y con mucha vergüenza, por fin llevaron a Scarlett al hospital para verificar qué le podía estar sucediendo. Los médicos, al preguntar cuánto tiempo aquellos moretones estaban apareciendo, ambos padres no pudieron hacer otra cosa más que agachar la cara con vergüenza y responder que aproximadamente llevaban una semana. Al instante empezaron a hacerle pruebas a la pequeña, quien estaba en realidad muy tranquila. Fue realmente una niña ejemplar durante todos los exámenes médicos que le hicieron. Samantha y Andrew estaban en la sala de espera, ambos sumidos en sus pensamientos, culpándose por haber sido malos padres, pues habían dejado su labor más importante de lado, que era velar por la seguridad de su hija, por solamente un tonto juicio. Terminadas las pruebas, los médicos les dijeron que tomarían algunos días para los resultados. Les recomendaban que se llevaran a la niña a casa a descansar, que no la expusieran a ningún tipo de estrés y que estuviera en constante vigilancia. Ambos padres, con culpa en sus corazones, se llevaron a la niña y por primera vez en 2 años estuvieron de acuerdo con que Scarlett durmiera en casa de su madre, pues era el lugar en el que se sentía más cómoda. Pasaron los días y Samantha vio que nuevos moretones empezaron a aparecer en las piernas y ahora también en los brazos de su hija, lo cual realmente la empezó a preocupar cada vez más. Llamó a Andrew asustada por la condición de su pequeña. Él tuvo que tranquilizarla, pues una vez que los resultados salieran, podrían curar a la niña. 5 días después, Samantha y Andrew fueron al hospital muy ansiosos para saber lo que le estaba sucediendo a su hija. Pero lo que les dijo el médico los dejó confundidos, pues el doctor les comunicó que Scarlett estaba perfectamente sana, que no tenía ningún tipo de deficiencia o carencia de nada, por lo que la única opción posible era que los moretones fueran provocados por alguien más. Los padres no podían creer lo que escuchaban y se asustaron aún más cuando una señora llegó hasta ellos y se presentó como Stephanie Elite, quien era parte de los servicios sociales, ya que su caso tenía que ser analizado por posible violencia familiar. Andrew y Samantha no podían creer lo que escuchaban. La señora Elite fue su sombra por las siguientes semanas, y Samantha estaba realmente cansada de su presencia. Lo peor era que su hija seguía teniendo moretones, por lo que decidida, tomó cartas en el asunto, llamó a Andrew y le dijo que tenían que hacer algo urgente para demostrar que eran inocentes, así que instalaron unas cámaras en la habitación de Scarlett para saber qué sucedía en las noches. Tal vez pensaban que alguien se metería en la habitación de ella mientras todos dormían y de alguna forma esta persona intentaba hacerle daño. No sabían qué sucedía realmente, pero estaban dispuestos a descubrir lo que ellos ignoraban. Sentían que cuando supieran la verdad por fin podrían tener paz. Aquella noche entonces, encendieron las cámaras y durmieron juntos en la casa de Samantha. En la mañana, decidieron que verían la grabación, y así se hizo. Se levantaron muy temprano, antes que la asistente social llegara, y se dispusieron a ver los videos de la noche anterior. Lo que vieron los dejó impactados. Su hija estaba profundamente dormida, como su madre la dejó la noche anterior, pero en algún momento de la madrugada vieron cómo Scarlett se despertaba y se paraba en el borde de su cuna. Lo raro era que no lloraba, pero hacía señas, como si estuviera saludando a alguien. Luego, de alguna forma que ninguno podía explicar, la niña lograba bajarse de la cuna y empezaba a gatear como si estuviera persiguiendo a alguien, pero la cámara no registraba a nadie allí, y después de 20 minutos, Scarlett volvía a subirse a la cuna como si alguien le estuviera ayudando. Andrew y Samantha estaban profundamente asustados, y cuando llegó la trabajadora social le mostraron la grabación, quien tuvo la misma reacción que ellos. Pronto decidieron irse de la casa, y fueron al departamento de Andrew, donde la niña durmió aquella noche y no despertó con nuevos moretones. El caso de violencia familiar fue desmentido por la grabación y Samantha se mudó de aquella casa de inmediato. Estaba realmente asustada, y si bien no creía en los espíritus, lo que la cámara captó fue algo realmente revelador. Toda esa experiencia fue algo que volvió a unir a Andrew y a Samantha,
Y si bien no había salvación para su matrimonio, al menos pudieron luego de esto ser buenos amigos por el bien de Scarlett. Se dieron cuenta de que su pequeña tal vez estaba expuesta a cosas que ellos ignoraban y que debían siempre ellos estar ahí junto a ella para protegerla. Aprendieron sin duda una gran lección, que nada es más importante que la seguridad de su hija, y que no importa lo que suceda entre los padres, los niños tienen que estar separados de aquellos problemas. Esperamos que te haya gustado mucho esta historia, y de haber sido así, no olvides regalarnos un like para hacérnoslo saber. Además, déjanos en la sección de comentarios qué te pareció esta historia. Y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta aquí el video de hoy, pero nos vemos en la siguiente historia, en este tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.